Veo bocas comiendo. Olha, Meiras. Pois, isto foi feita a antecipação e estava ainda gente na janta. Está cedo do que lá previsto, por isso. Estar ao mesmo tempo. Paco, antes de mais, saúde, como está tudo por aí? Bien, bueno, el portugués lo entiendo medio, ¿eh? Sí. Sí. Espero que podamos entendernos. Por aquí muy bien. Ya saliendo del confinamiento. Como Como nós. nosotros también. Sí. Sí, aquí hemos estado cerca de 66 días de encierro. Nosotros un poco menos. Mm, Y Mes y medio. también con un poco menos de muertos y de enfermos. Lo sí, sabes. sí, aquí ha sido bastante trágico el tema y ahora empezamos en algunas comunidades, en provincias, a empezar a salir a la calle. Yo Sí, que pero- vivo en Valencia, esta semana es la primera que hemos podido salir. Pero en Valencia no han tenido demasiados problemas, ¿no? No como en Madrid o Barcelona, ¿no? Menos, claro, yo creo que va también por el tamaño de las ciudades y por el movimiento. Valencia es una ciudad grande, pero dentro de lo que cabe no con tanto movimiento como Madrid o Barcelona. Es que por Madrid pasa todo, pasan todos los trenes, pasan todos los vuelos, entonces es normal que haya mucho más contagios. Claro. Bien. Paco, como sabes, se lanzará el álbum de Memórias Un Hombre en Pijama para la semana Sí. en Portugal. Ujú. Nós gostaríamos que hablases un poco sobre tu nueva obra. Sí, bueno, pues la verdad es que ahora más que nunca he vuelto a hablar, sobre todo en España, de mi experiencia con pijama, que yo pensaba que era una experiencia que a nadie le podía servir, pero bueno, pero ahora de repente, en cierta manera, me he convertido en una especie de gurú, dando consejos de cómo hay que soportar la cuarentena y la vida en pijama, ¿no? Entonces, pues bueno, la serie surge un poco de ahí, ¿no? De mis vivencias en pijama y en casa, ¿no? Pues como muchos autónomos y como la mayoría de dibujantes. Y la serie parte del encargo de un periódico. Bueno, no sé si vais a traducir o sigo hablando. No. Sigue. Lo comprendemos todo. Ah, genial, perfecto. Pues entonces... Hablar es más difícil, más. Sí, entonces mucho más fluido. Bueno, pues como decía, surge del encargo de un periódico, primero las provincias aquí en la Comunidad Valenciana y después en el País Semanal a nivel nacional. Y el encargo era, pues bueno, hacer una serie de cómic. Entonces le di muchas vueltas a qué hacer. Por un lado me hizo mucha ilusión por volver otra vez, porque el cómic volviese a la prensa, ¿no? Que en cierta forma es donde nació. Entonces la verdad es que, bueno, era un encargo que me apetecía mucho, pero después sí que me dio miedo el pensar qué hacer. Es decir, una serie que no sabes el tiempo que va a estar, que tiene que ser años y que tiene que ser algo que en un principio no tenga ni principio ni fin y que sea autoconclusivo. Así que le di muchas vueltas a diferentes ideas. Y al final lo que hice fue ver qué hacían otra gente que se enfrentaba al mismo problema, ¿no? ¿Qué hacían los escritores de novelas cuando se enfrentaban al encargo de tener que hacer una columna en prensa? Y me di cuenta de que lo que hacían todos estos escritores era hablar de sí mismos, de lo que les pasaba, de lo que habían leído, de lo que habían comido, y la verdad es que, bueno, con esto nunca se te acaban las ideas, ¿no? Siempre tienes algo que contar. Mientras estés vivo, vas a tener algo que contar. Así que pensé bueno, que era la mejor de las opciones, el hablar de mí mismo. Pero a diferencia de las columnas de los escritores, cuando en un cómic hablas de ti mismo, te tienes que dibujar. Y el cómo te dibujes condiciona el tono de lo que estás contando. Y yo decidí, dibujarme en pijama.
y porque era, bueno, mi forma de trabajar en casa. Entonces, pues bueno, ese personaje en pijama condicionó el humor y el tono de las historias. Muy bien. Ahora en la cuarentena, sigues trabajando de pijama, pero tienes más gente en tu casa. Sí, claro. ¿O no? Claro, ahora tengo familia, entonces pues bueno, el pijama ya casi que me lo he vuelto a poner ahora con la cuarentena, pero la verdad es que lo había perdido un poco, ¿no? Para mí el pijama en cierta forma era, cuando empecé la serie, era una metáfora de haber alcanzado un sueño, ¿no? Por un lado, el de poder trabajar en casa, que era algo que siempre me había apetecido. Durante muchísimos años yo trabajé de la publicidad. Tenía un estudio y todos los días, pues bueno, tenía que ir a mi trabajo, pero la verdad es que no me apasionaba la publicidad hasta que a partir de Arrugas pude vivir de los cómics. Entonces ya trabajé en casa y trabajé en pijama. Así que para mí el pijama suponía haber cumplido ese doble sueño infantil, ¿no? Por un lado, el poder trabajar en casa y por otro lado, el poder trabajar de los cómics. Porque para mí el pijama es un Postres de Barcelona. ¿Lo conoces? ¿Un qué? Ah, un Un postre, Postres. sí. Sí, sí. También, también. Sí, sí. Sí, sí, pero para mí era, bueno, era eso, era una especie de símbolo, ¿no? Y es verdad que ahora con la cuarentena se ha convertido en el uniforme de trabajo de muchísima gente, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que la gente, cuando dices que trabajas en tu casa y que trabajas en pijama, yo creo que te miran, o antes te miraban como con, digamos que con envidia, ¿no? De, ¡jo, qué suerte tienes!, ¿no? Pero yo creo que ahora con la cuarentena todo el mundo se ha dado cuenta de que, bueno, de que todo gran poder, como es estar en casa en pijama, requiere de una gran responsabilidad, ¿no? Y no es fácil vivir y trabajar en pijama, ¿no? Necesitas un gran esfuerzo y una gran concentración para, bueno, para estar centrado, ¿no? Trabajando en casa. Ujú. Dime una cosa. Con tu serie de 3 libros has terminado completamente Sí, la serie de pijama, ¿no? No sí. vas a empezar otra vez, ¿no? En principio lo dejé por varios motivos. Uno de ellos es que me llegué a aburrirme un poco Ujú. me cuesta mucho volver a hacer lo que ya he hecho. Y aunque, como decía antes, mientras hables de ti mismo no se acaba nunca, es decir, puedes estar hablando mientras sigas vivo, te están pasando cosas que puedes contar. Pero de lo que me aburrió un poco es del humor. Me gusta el humor, pero me pensaba que me estaba en cierta forma coartando un poco el tener que terminar siempre con un chiste. Y yo creo que la serie fue cambiando con el tiempo. Empezó siendo humor de situación, humor de pareja, en la que contaba mis relaciones pues con mi novia, con mi mujer, la relación con otros amigos, y luego fue cambiando. Yo creo que también coincidió un poco pues con la crisis que vivimos pues desde el 2008 en adelante. Y yo creo que la serie poco a poco se fue haciendo más social y muchas veces ya tenía que meter el humor un poco con calzador. Y llegó un momento en el que pensaba bueno, que me gustaría contar las cosas de otra manera, ¿no? Que en cierta forma a mí me encanta, como digo, el humor y la comedia, pero en cierta forma me enfadaba que cuando te hacen un encargo en un periódico de un cómic, por lo menos en aquel momento, parece que tenga que ser de humor, que no puedas hacer algo serio, ¿no? Como que, vale, sí, es un cómic, pero bueno, haz algo de humor. No hagas algo serio porque para hacer cosas serias ya tenemos a gente seria, tenemos a escritores que hacen cosas serias, ¿no? Entonces, esa actitud con respecto al cómic, la verdad es que me enfadó un poco y bueno, y decidí terminar la serie. Aprovechando que se hizo una película, una adaptación del cómic, decidí terminar ya con el personaje. ¿Y los Eh, chistes se venían fácilmente o los observabas en la calle o otra Bueno, al cosa? La final, TV. sí, al final pues era todo lo que me pasaba
Primero empezó siendo, pues como decía, este primer volumen que aparece ahora ahí en Portugal. Este primer volumen hablaba más de las relaciones de pareja, pues yo creo que de la búsqueda de la felicidad compartiendo la vida con alguien, ¿no? Yo creo que va un poco de ahí. Y luego cuando la serie pasó al País Semanal, que serán los otros 2 volúmenes que se publicarán, imagino que después ahí en Portugal, yo creo que, como decía antes, se volvió un poco más social y un poco más de reflexión sobre mi profesión y sobre lo que es la creación artística, pues del por qué escribo cómics o libros que me interesan o el fenómeno bestseller. Se convirtió en una reflexión, digamos, más, no sé, más cultural o más social, ¿no? Entonces, pues bueno, sacaba ideas de todo, ¿no? De todo lo que me rodeaba, ¿no? Por lo único que echo de menos la serie es porque el tener una regularidad a la hora de entregar cada semana o cada 15 días, dependiendo de cuánto fuese, te hacía estar muy pendiente a todo lo que te rodeaba, ¿no? La necesidad de tener que entregar te hacía que aprendieses a sacarle punta a cualquier cosa, ¿no? Pues oías un comentario en la calle y a partir de ahí eras capaz de sacar Sí, una algo. reflexión. Sí. Y ahora que a veces releo alguna de las entregas, digo, joder, ¿cómo se me pudo ocurrir esto, no? Porque ahora no pienso ya en esas cosas, no tengo la necesidad de entregar, con lo cual he perdido la necesidad de reflexionar sobre todo lo que me rodea. ¿Ya acostumbraste a trabajar de pijama o, o botaste? Sí, 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 la verdad es que con esto también, como decía antes, es una metáfora, ¿no? Para mí el pijama es haber alcanzado esa libertad de poder dedicarme a los cómics, pero es verdad que cuando las cosas mejor me empezaban a ir, cada vez tenía menos tiempo para trabajar y para estar en pijama. O sea, que pasé de tener que compartir mi tiempo al principio, pues la publicidad era lo que me daba de comer y los fines de semana o cuando tenía libres cuando hacía mis cómics. Y después de Arrugas dije, bueno, pues ahora se acabó la publicidad y me dedico únicamente a los cómics. Y a partir de ahí cada vez he tenido menos tiempo para los cómics y los he tenido que dedicar a viajar, a hacer entrevistas, charlas, conferencias, encargos de todo tipo y me he vuelto a ver otra vez casi que la misma situación, teniendo que utilizar los fines de semana y las vacaciones para volver a tener tiempo para mis cómics y para poder estar en pijama, ¿no? Con lo cual es un círculo curioso, ¿no? Que cada vez tengo menos tiempo para estar en pijama. ¿Y este tiempo de la cuarentena lo has aprovechado a trabajar? Sí, sí, sí. Por un lado es como un poco triste, ¿no? Por mucho sentido, ¿no? Por el drama social, ¿no? De la pandemia y demás. Y por otro lado, porque me he dado cuenta de que mi vida ha cambiado poco con la cuarentena, ¿no? Que quiere decir que mi vida ya era muy triste antes de eso, ¿no? Que si quitamos los viajes y demás, mi vida es estar encerrado en mi casa trabajando, ¿no? Con lo cual ha cambiado poco en esta cuarentena. Sí que ha cambiado, pues bueno, lógicamente en que se han cancelado todos los viajes que llenaban mi agenda, ¿no? Y eso, en cierta forma, pues bueno, es triste, pero me ha venido genial pues para poder estar centrado como hacía muchísimos años que no podía estar centrado en un cómic, ¿no? Como hablábamos antes, desde a partir de Arrugas, cada vez he tenido menos tiempo y me he dedicado más a viajar, casi más tiempo a viajar que a trabajar, ¿no? Y ahora, de repente, he recuperado pues todo ese tiempo que había perdido, ¿no? Y me he dado cuenta de que, bueno, de que se trabaja mucho mejor así, ¿no? Que no tienes que estar continuamente parando lo que estás haciendo, yéndote a algún lugar del mundo, volver otra vez, ver dónde te has quedado y seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, para mi trabajo me ha venido bien. ¿Y estás trabajando en qué en este momento? Pues estoy trabajando en un nuevo cómic que espero, y bueno, y la verdad es que voy bien de tiempo, por primera vez voy bien de tiempo, saldrá pues a finales de este año. Y es una historia más personal, ¿no? Más digamos, por el camino de cómics como La Casa, ¿no? Con un componente autobiográfico, bueno, más que autobiográfico, biográfico de mi familia.
Y la historia se centra en una fotografía, ¿no? Que es una fotografía que tiene mi madre, que es la única fotografía que ella tiene con su madre, porque su madre murió cuando ella era muy joven y estamos hablando, pues bueno, de una familia muy humilde en plena posguerra española, ¿no? En lo peor de la posguerra española de los años 40, ¿no? Y esa es una fotografía que mi madre, lógicamente, siempre le ha tenido mucho cariño, que yo la recuerdo siempre de haber estado en la mesita de noche de su habitación, ¿no? Debajo del cristal, en la mesita de noche, ahí estaba, ¿no? Y pensaba bueno, que quería saber más sobre esa fotografía. Entonces con la excusa de esta foto, es hacer algo que yo creo que todos, en cierta forma, hemos pensado alguna vez, ¿no? De ojalá pudiésemos meternos en una fotografía y ver qué pasaba fuera del encuadre, ¿no? A los lados de esa fotografía y qué pasaba antes y después de que el fotógrafo disparase su cámara, ¿no? Y bueno, lo bueno de la ficción es que no permite todo esto, ¿no? Entonces, pues a partir de recuerdos de mi madre y a partir de documentación y de mucha imaginación, pues bueno, he intentado recrear lo que pasaba en esa fotografía que para mi madre, como decía, es tan importante. Entonces las experiencias personales que tienes son muy, muy guapas, muy bellas para hacer tu Sí, trabajo. sí, digamos que para mí los cómics, pues bueno, por un lado, lógicamente, son mi forma de vivir, pero también es mi forma de comprender el mundo, ¿no? Y de reflexionar, lo mismo que lo eran toda esta serie de Un hombre en pijama. Es decir, yo no tengo grandes ideas o grandes reflexiones sobre los temas en general. Mi única forma de llegar a reflexionar y a entender un tema, para mí es hacer un cómic. O sea, me parece la forma más importante para mí de comprender el mundo y de comprenderme a mí mismo también, porque en muchos casos los temas que busco son en cierta forma, una forma de encontrar mi propia identidad, ya sea como dibujante, pues el invierno del dibujante, ¿no? Echar la vista atrás y ver cómo era la vida de esos dibujantes que para mí fueron tan importantes y que me hicieron dedicarme a esto, ¿no? Pues comprender esos orígenes me hace comprender más a mí mismo como dibujante, ¿no? Como parte de un eslabón de esa cadena. En el caso de la casa también, ¿no? Pues el comprender pues la casa, que es donde estoy ahora precisamente, ¿no? En comprender esta casa era comprender a mi padre, y comprender a mi padre en cierta forma es comprenderme a mí mismo, ¿no? Toda esa parte de educación y genética que me ha dado, ¿no? Entonces, para mí los temas que elijo siempre van relacionados un poco con eso, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Luego hay otros pues como El tesoro del cisne negro, que quizás es menos personal. Pero para mí el elegir los temas me llevan un poco a que sean temas que me hagan reflexionar y en cierta forma aprender. O sea, la memoria es muy importante para hacer tu Sí, sí, trabajo. sí, sí, porque la memoria para mí no es como una mirada a un tiempo pasado mejor, ni una nostalgia, ni nada de esto, sino saber de dónde venimos, ¿no? Para comprender dónde estamos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Me parece tanto personalmente, como hablábamos antes, ¿no? Como el caso de la casa, ¿no? Pues para mí hacer el cómic de la casa fue importantísimo porque me comprendí mejor a mí mismo, ¿no? Comprendí a mi padre y comprendí muchas de las cosas por las que hago, ¿no? De decir, joder, pues esto lo hago por determinadas cosas, ¿no? Me sirvió como una especie de análisis. Y como ciudadano también, ¿no? El hacer, por ejemplo, Los hurgos del azar me sirvió para comprender mejor pues mi forma de ver la sociedad en la que vivimos, una sociedad peculiar, ni mejor ni peor que otras, pero que ha tenido pues una guerra civil y 40 años de dictadura, ¿no? Pues bueno, eso deja una huella en la gente, queramos o no. Algunas cosas, pues bueno, se pueden entender como buenas y otras muchas, pues son malas, ¿no? Pero comprender, echar una mirada atrás, es comprender mejor por qué los españoles pues actuamos de una determinada manera
con algunos temas. Todo ese tiempo de la dictadura, de la guerra y todo eso, es muy doloroso para ustedes, españoles, ¿no? No para todo el mundo, porque yo creo que con esto, digamos que la ocultación, no la ocultación, sino el olvido, que yo creo que ha venido obligado por una parte del poder o por una parte política, yo creo que ese olvido ha hecho que se pueda manipular la historia. Bueno, es lo que tiene, ¿no? El que controla el presente, como decía George Orwell, el que controla el presente controla el pasado y controlará el futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, una forma de poder justificar una determinada ideología es que la gente no conozca el pasado, no conozca determinados detalles, ¿no? Solo así se es capaz de a veces decir barbaridades como se oyen en España, ¿no? Pues que 40 años después de que muriese el dictador todavía hubiese un debate sobre si se debía exhumar su cuerpo, que estaba en un mausoleo como un héroe, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía Sí. hay un debate, pero tampoco es digamos, un debate que surja de una forma natural en la sociedad. Yo creo que es más un debate político y a veces cultural más que un tema que esté muy presente en la calle. Te pregunté porque he visto que generalmente todos los españoles tienen ese problema con ese periodo. Y un poquito más, un poquito menos, pero es siempre importante para Sí, ellos. bueno, es que no sé cómo será ahí en Portugal, pero claro, aquí eh, todo el mundo ha tenido alguna relación con la guerra civil, por ejemplo, ¿no? Pues con un padre, padres ya es más difícil, o un abuelo que estuvo en la guerra. Todos, al final, la mayoría de los españoles han vivido en el periodo de la dictadura, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es algo que sigue estando presente y más en España bueno, en Portugal en cierta manera, que no hubo una ruptura con la dictadura, sino que aquí lo llamamos la transición, es decir, que prácticamente el poder se diluyó, el franquismo se Sí. diluyó en la democracia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, muchas cosas han seguido presentes, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un tema muchas veces recurrente, ¿no? Pero que no creo que sea un debate social. Lo que pasa es que sí que es cierto que la política, los políticos españoles a veces se esmeran en, digamos que en lo que hablábamos antes, ¿no? En manipular el pasado en un beneficio político, ¿no? En un sentido y en el otro. Te pregunté porque estaba intentando comprender cómo todos esos actos han reflexionado en tu trabajo y todo eso, porque lo tienes, su reflexo en tu trabajo. Sí, a mí me interesa. Y luego también yo creo que en España el tema de lo que llamamos aquí memoria histórica, Ujú. que surgió un poco pues, a partir de la ley del presidente Zapatero, el presidente del PSOE, que fue, no sé si fue en el 2004 o en el 2006, coincidió yo creo que con el fenómeno de la novela gráfica, con lo cual encajó muy bien, porque algo que hasta ese momento no entraba, digamos, que en el cómic industrial, digamos, el tema pues, de la biografía, de repente encajó muy bien con la novela gráfica, ¿no? Y muchos Ujú. autores, pues como el caso de Miguel Gallardo con El largo silencio, ¿no? Que hablaba sobre su padre, por ejemplo, empezó a cuajar muy bien, ¿no? Y de repente, pues bueno, el mundo del cómic se convirtió digamos, en un camino perfecto para hablar de temas que sí que es verdad que la novela puede tratar, pero que el audiovisual, pues como por ejemplo el cine, en muchos casos no puede hacerlo porque necesita de las subvenciones
de televisiones y del gobierno, y no siempre están dispuestos a patrocinar este tipo de historias. Paco, perdón, pero no he comprendido el papel de Zapatero. Bueno, que en el 2006 creó una ley que era la ley sobre la memoria histórica. Entonces, pues bueno, digamos que fue una ley para restaurar la memoria de todas las víctimas de la guerra y del franquismo. Y esto hizo que se crease, no diré una moda, pero sí que de repente era un tema que estaba muy al día y era de mucho interés. Entonces surgieron muchísimas novelas que iban en este sentido, ¿no? Y en esa ola de la moda, de la memoria histórica y de la recopilación de los testimonios, coincidió con ese momento del comenzar a expandirse la novela gráfica, ¿no? En la que podías empezar a publicar otro tipo de cosas. Entonces encajó muy bien porque muchos autores decidieron contar la historia de su padre o de su abuelo o de su suegro, por ejemplo, que habían estado en la guerra civil, ¿no? Y empezó a haber muchas, y yo creo que se ha convertido en un género en España muy importante, ¿no? El de la memoria. ¿Y crees que el tema de las novelas gráficas son dominantes en el cómic en este momento en España? Yo creo que han abierto el mercado a un tipo de público que antes no había leído cómics. Es decir, en el mundo del cómic, en España más o menos, tendríamos como unos entre 5.000 y 10.000 lectores, que era lo habitual, ¿no? Que era ese tipo de lectores que siempre han leído cómics, desde pequeños hasta el presente, siempre leen y se lo compran más o menos casi todo, ¿no? Compran superhéroes, compran BD francés, compran lo que sea, ¿no? Y siempre han estado, ¿no? Y ese ha sido un poco el público que hemos tenido en los 90 y a principios del 2000, ¿no? Pero es verdad que con ese tipo de público es muy difícil vivir de los cómics, porque vender 10.000 ejemplares, si los consigues vender, está genial, pero bueno, no te da como para un gran adelanto, ¿no? Y con la novela gráfica, con ese tipo de formato y por la temática que suele tocar, de repente se ha abierto a un tipo de público que era más generalista, que es un tipo de público que quizás nunca había leído superhéroes, igual de pequeño había leído algún Tintín o algún Asterix, pero nada más, ni sabe quién es Corto Maltés, ni Spiderman, ni nada de esto, ¿no? Y se ha empezado a acercar a este nuevo formato de la novela gráfica también porque es mucho más fácil, porque no es una cosa seriada, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Con lo cual, un tema sobre pues, la memoria histórica, pues mira, pues me compro esto y ya está, ¿no? Aquí en este formato acaba, sí, pues mira, me lo llevo y me lo leo. Entonces yo creo que ha funcionado muy bien en ese sentido, ¿no? Y luego también en el que, a diferencia de la BD o del cómic de los superhéroes, la novela gráfica yo creo que está hecha pensando en un público autóctono. Es decir, muchos autores españoles, y es lógico, se quejaban de que trabajaban para Francia y en Francia vendían decenas de miles de ejemplares o lo que fuese, y luego en España no vendían nada, ¿no? O vendían muy poco y, bueno, siempre se quejaban, pues, bueno, de esto, ¿no? De que en España no teníamos un gran mercado para todas estas cosas, ¿no? Es verdad, pero es que también es cierto que ese tipo de productos está hecho para el gusto francés. O sea, está hecho, quieras o no, pero es el editor francés el que te condiciona un poco lo que él quiere. Es decir, pues tú cuando vas a ver un editor francés, tú le enseñas unas páginas, ya se las has hecho pensando en ese mercado francés, en el gusto francés, por una temática determinada, de aventuras, misterio, histórico, lo que sea, con un tipo de dibujo determinado. Digamos que es un producto hecho para ese lector francés que es mucho más amplio de lo que es, lógicamente, en España, ¿no? Pero con la novela gráfica empezaron a haber autores que no se iban al mercado francés o al mercado americano a trabajar, sino que apostaron por el propio mercado. Y creo que es una pretensión clara, pero lo que hicieron fue
pensar como parte de una sociedad, cogieron temas que acabaron enganchando con un público español mucho más de lo que encajan historias que a veces nos vienen de fuera, ¿no? Que estarán genial hechas, muy bien dibujadas, muy bien guionizadas, pero que no están pensadas para un público español, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido muy importante, al menos en España, para conectar con un tipo de público que nunca había leído cómics. Y también otro tema importante, para un tipo de público femenino, que era algo que en el mundo del cómic prácticamente no existía hasta la aparición de la novela gráfica, y bueno, y también del manga, por supuesto, pero de repente se ha normalizado lo que es el lector de cómic, que antes es cierto que era un lector muy, muy determinado. ¿Y crees que hoy en día la mayoría de los jóvenes leen novelas gráficas o los adultos o eso, o sigue siendo un mercado pequeño? Bueno, hay de todo, ¿no? Yo creo que el lector de novela gráfica es un tipo de lector, creo que más mayor. Creo que Ujú. la edad del lector también depende de qué tipo de novela gráfica y demás. Pero yo creo que ronda más los de 30 años para Arriba, adelante, ¿no? arriba. Yo creo que los que, pues el lector de superhéroes también habrá de todas las edades, pero normalmente de manga y de superhéroes creo que mayoritariamente será, no tengo un estudio sobre el tema, pero por lo que ves un poco, yo creo que son un poco de esas, un bicho palo. Esas, Ah, y dime, ¿estás viviendo en la casa permanentemente o solo? no, no, ¿No? me he venido aquí pues aprovechando el confinamiento. Ah, Me vine para acá pues para trabajar, tengo dos niñas pequeñas, entonces pues bueno, es un buen lugar para estar aislado, Tranquilo. digamos, ¿no? Sí, tranquilo. Entonces pues bueno, estamos aquí. De normal paso una temporada aquí y otra temporada en mi casa. Pero bueno, estos meses me vine aquí. bien. Hablando de las películas, ¿cuál fue tu papel en Arrugas, la película? Lo que Pues la verdad es que fue una gran experiencia. Mi papel en la película fue ayudar a Ignacio Ferreras, pues en el guión, hice en parte pues lo que los sería dirección de arte. dibujos, Sí, más o menos. Lo que hice fue pues el diseño de los personajes, controlar un poco que la estética se pareciese al de los cómics, pero también es verdad que luego en el mundo del cine, pues bueno, todo depende mucho del presupuesto que tengas, ¿no? Y en el caso de la película de Arrugas, el presupuesto era muy pequeño, no recuerdo, pero me parece que era de 1,5 millones de euros, que me parece que ese debe ser el presupuesto que tiene Pixar para hacer los créditos de sus películas, ¿no? O sea, es un presupuesto mínimo. Pero yo creo que el trabajo que hizo Ignacio Ferreras, yo estoy encantado con él, ¿no? Me parece que para el poco dinero que tuvo, hizo una gran película, ¿no? Y yo aprendí mucho de ella. Yo estuve, pues eso, como digo, colaborando, pues bueno, tampoco demasiado. Iba viendo un poco el trabajo, opinando, pues eso, ayudándole, porque Ignacio, por ejemplo, no hizo todo ese trabajo de campo que hice yo de visitar residencias. Entonces, pues sí, sí. le ibas contando las cosas que quería saber, le conté pues partes pues el tema, por ejemplo, de la piscina, que es algo que en el cómic no está, pero sí que está en un cómic que hice junto con Miguel Gallardo, que es el Emotional World Tour. Entonces, pues bueno, lo saco de ahí. Pero para mí, como decía, fue una gran experiencia, porque yo creo que lo peor que puedes hacer cuando te dedicas a una cosa de estas es centrarte únicamente en tu medio, ¿no? Y yo creo que eso es algo que los escritores suelen hacer muchos, ¿no? Son como muy endogámicos, ¿no? Parece que todas sus influencias sean del mundo de la literatura y solamente hablan y de literatura y escriben literatura, ¿no? Yo creo que es interesante sacar la cabeza de tu medio y ver cómo trabajan los demás, ¿no? Y yo creo que se aprende muchísimo, ¿no? Y cuando vuelves otra vez al tuyo, te das cuenta de cosas que haces que dices, bueno, ¿por qué hago esto, no? Porque siempre se ha hecho así en el cómic y yo lo estoy haciendo, pero ¿por qué
hay que hacerlo así, ¿no? Entonces yo creo que es interesante y a mí me sirvió de mucho porque aprendí, como digo, muchísimo de trabajar con Ignacio. Bien. ¿Y el filme del hombre de pijama ha sido Ignacio también? No, ese fue otro proyecto muy, muy diferente y bueno, al final de todo aprendes, ¿no? Todo lo bien que había, joder, que había, Murciélago. sí, no es lo que tiene estar en el campo, ¿no? Que hay de toda fauna. Pues como decía, ¿no? Que todo lo bueno que tuvo Arrugas, también te das cuenta de que en muchos casos es un cúmulo de circunstancias que no siempre se dan, ¿no? Y en el caso de Memorias, pues se dieron otras circunstancias y no acabé tan contento del tema. Empecé mucho más involucrado, empecé pues escribiendo el guión y en principio dirigiendo la película, pero llegado a cierto momento, pues bueno, abandoné el proyecto porque me di cuenta que no era capaz de controlarlo, ¿no? De que se me estaba yendo de las manos o porque no era capaz de hacerlo porque es un medio muy diferente y no tenía herramientas para hacerlo bueno, o por determinadas circunstancias ajenas a mí que me impidieron hacer la película que yo quería. Entonces, pues bueno, decidí abandonarla porque tampoco tengo, digamos, una necesidad de empezar una carrera en el mundo del cine. Entonces, si hago una película es porque quiero hacer la película que quiero hacer, ¿no? No por hacer una película y haré otra, ¿no? Entonces, pues bueno, decidí salirme y dedicarme a los cómics. Y volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que te das cuenta de la gran libertad que tiene el mundo del cómic que no tiene el mundo audiovisual, ¿no? En el mundo del cómic tu única limitación es lo que tú puedes hacer como autor, de lo que seas capaz. En el mundo del cine es eso, más aparte lo que te dejen hacer, ¿no? Y más aparte el dinero que tengas para hacerlo, Para ¿no? hacerlo. Sí, es un mundo y además yo creo que debes de tener creo yo, un carácter especial, que creo que yo no tengo, ¿no? O sea, tienes que conseguir, digamos, que ser bueno, un capitán o unificar a toda una cantidad de gente para que todos remen en la misma dirección. Y yo estoy acostumbrado a trabajar solo, ¿no? Y quizás trabajo solo porque no me gusta dirigir a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, me di cuenta que no, que por lo menos en ese proyecto no era lo mío. Todos los autores con que yo he hablado de cómics y que han hecho pelis, no les ha gustado nada hacerlas. Es muy extraño, ¿no es? Sí, pero pasa lo mismo, creo yo, con los escritores, que Sí, nadie nunca está contento con las adaptaciones, pero siempre quieren que le sigan adaptando, ¿no? O sea, es algo que no sé dónde está el secreto, ¿no? O sea, que todos siempre se quejan, "Ah, es que me han adaptado tal cosa y es fatal, ¿no? Pero vuelven a vender otra vez los derechos de su obra y vuelven a estar esperanzados, ¿no? Yo creo que el cine tiene algo que nos atrae muchísimo a los autores, ¿no? Que parece que sea como la culminación de una obra, ¿no? Que la mejor obra es la que se lleva al cine, ¿no? No sé, yo creo que también porque la mayoría de autores de cómic y muchos escritores son también muy aficionados al mundo del cine, ¿no? Entonces, bueno, siempre tienen la esperanza de que, de que quede bien, ¿no? De que te adapten y que sea una gran obra. Pero yo creo que también siempre es difícil, ¿no? El hacer una adaptación, ¿no? Y aunque sea un cómic, la verdad es que con el cine me di cuenta de que digamos que un cómic se parece más a una novela que a una película, ¿no? Porque no es una lectura pasiva como es ver una película, ¿no? En un cómic te están contando una pequeña parte de la información, el resto sucede en tu cabeza, ¿no? Un cómic exacto. ni tan siquiera es un storyboard, un cómic. Es decir, una viñeta tiene muchísimas lecturas diferentes. O sea, de lo que ocurre de una viñeta a la otra, cada lector puede imaginarse una cosa, ¿no? Sin embargo, cuando tienes que hacer el storyboard para una película, solamente puedes dejar una opción. O sea, no cabe la interpretación. Es decir, tú tienes que contar lo que pasa
de una viñeta del storyboard a la otra. Cuando lleguen los animadores o llegue el director o llegue la gente del layout, no debe de tener dudas, o sea, no se puede interpretar, o sea, solo hay que dejar una opción, ¿no? Entonces, por eso te das cuenta de que son dos medios muy, muy diferentes, el cine de la novela o del cómic. En el fin, esos actores no pueden decir, esta es una peli que te pasas. ¿No Es una, perdona, una película que... Una peli que te pasas. No, 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 para nada. No, no, es que yo creo que te tienes que olvidar. O sea, si una vez vendes los derechos de tu obra, ya no es tu obra. Sí, Tu obra claro. es el cómic y has vendido los derechos, luego habrá un director o, bueno, a saber lo que sale de ahí. Ojalá mantenga el espíritu, pero lógicamente la obra cambia muchísimo, ¿no? Y acaba siendo digamos que la visión que tiene el director de tu cómic, ¿no? Como decía antes, un cómic tiene tantas visiones como lectores, pero el director hará una única visión, ¿no? Por ejemplo, ahora se está haciendo bueno, ahora está todo parado, todos los rodajes, pero se está adaptando el último cómic que he hecho, que es El Tesoro de Cisne Negro, lo está adaptando Alejandro Amenábar, que es un gran director español. Bueno, confías en que será lo más fiel posible al cómic, pero puede ser muy diferente porque es su visión de la historia, ¿no? A veces un director ha tenido un chispazo al leer ese cómic o esa novela, ¿no? Y quiere hacer una película con ese chispazo, pero igual no con toda la historia, sino lo que le ha dado, digamos, ese punto que ha querido hacer la adaptación, ¿no? Pues bueno, a saber lo que surge de ahí. ¿Film o una serie de tele? La Es adaptación. una Ok. serie para el canal Movistar. Ok. Hay una historia de esas adaptaciones de los cómics al film, el cine, que se pasó con Hergé, con Tintín, y cuando hicieron la primera película, entonces un niño escribió a Hergé y le dice, a mí no me gustan las pelis de Tintín. ¿Por qué? Ah, Porque Capitán Haddock no tiene la misma voz que tiene en los cómics. Como claro, estabas diciendo, cada sí, uno lo reflexiona y hace sí, sí. su Claro, dimensión. es igual que una novela, por eso es que es muy difícil, son medios muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, Sí, claro. esperas que por lo menos no contradiga el espíritu que tú has puesto en el cómic, ¿no? Que eso es a veces bueno, solo pides ya eso. Es muy bueno. Wow. Não sei. Zé Pedro, não Sí, dizes nada. Já sei só. Tenho estado a ouvir só, É? a comer. Eu não tenho assim muita pergunta para fazer, estou a gostar muito de ouvir. Eu não vou fingir falar castelhano, porque não sei, mas percebo tudo. sí. Eu gosto muito dos trilhos do acaso. Qual é que é o nome em espanhol? Los Turcos del Azar. Exato. ¿Las qué? Ah, Los Surcos del Azar. É o meu favorito, é o meu favorito. Ah, gracias. Parece que o senhor que homenageia morreu recentemente. Falou com ele diretamente para fazer aquela obra, não foi? Ha hablado directamente con el hombre, Ah, sí, Miguel Campos. Bueno, pues es una historia curiosa porque es una entrevista ficticia. Es decir, Miguel Campos existió, pero todo lo que sabemos de Miguel Campos viene a partir de un libro que es el libro que escribió el capitán de la compañía, el capitán Dron. Y de Miguel Campos habla mucho y dice que es un tipo muy valiente y demás. Y lo utilicé porque tiene un fin de vida muy novelesco. O sea, él desapareció, él era un tipo, pues eso, muy, muy valiente y que se dedicaba a hacer actos de sabotaje. Entonces se infiltraba detrás de las líneas enemigas y saboteaba pues un tanque o
o ponía una bomba o cosas así. Y en una de estas misiones desapareció y nunca más se supo de él, no apareció su cuerpo. Entonces especuló mucho de si había muerto, había desertado o qué había sido de él. Incluso había gente que decía que estaba vivo y lo habían visto en no sé dónde, ¿no? Entonces era perfecto, porque coger a alguien que era real estaba un poco más, no había espacio para la ficción. Sin embargo, este personaje era perfecto, porque podía ser verdad que estuviese vivo y me permitía, pues bueno, novelar en cierta forma esa entrevista y poder meter pues todo lo que quería meter. Aún así, fui muy fiel al personaje y a la realidad. Es decir, no le hice hacer, salvo el final, que sí que es verdad que es ficción, pero no le hice hacer nada que realmente no hubiese hecho él o no hubiese hecho su compañía. Tuve un asesor histórico, el norteamericano Robert Cole, bueno, que me ayudó muchísimo y bueno, de esto podía estar hablando mucho más tiempo, ¿no? Pero lo resumo solamente en decir que cuando se publicó el cómic, bueno, decir que nunca se había podido localizar a la familia de Miguel Campos. Es decir, lo que sabíamos de Miguel Campos, como digo, solamente era lo que aparecía en el libro de Raymond Dron y luego comentarios que pues había hecho un anarquista que vivía en París y determinadas cosas especulando sobre que podía seguir vivo o no. Y muchos historiadores y periodistas habían intentado localizar a Miguel Campos. Él era de Tenerife y habían intentado pues, saber quién era su familia y poder reconstruir un poco su vida, como se había hecho con otros miembros de la compañía La 9, pero nadie había conseguido nunca dar con la familia. Y el caso es que, bueno, que se publicó Los surcos del azar y recibí el correo de la nieta de Miguel Campos y me preguntaba que dónde podía encontrar a su abuelo, que había leído el cómic, que estaba muy emocionada porque su madre, que era ya una mujer mayor, nunca había llegado a conocer a su padre, porque su padre se fue cuando ella era muy pequeña, ella creo que tenía 3 o 4 años, claro, no se acordaba ya de su padre. Entonces, la nieta, antes de decirle a su madre que habían encontrado a su padre, quería asegurarse, ¿no? Entonces me escribió un correo y le tuve que decir que no, que era una entrevista ficticia. Pero al menos sirvió todo esto para... Puse en contacto a la familia con el historiador, con Robert Cole, y hemos conseguido reconstruir una parte de la vida. Y de hecho, el año pasado sacamos una edición especial de Los surcos del azar, ampliada, y pude meter parte de toda esa información, ¿no? Dibujar unas páginas aparte de la historia, dibujando la verdadera historia que ahora sí que sabemos de Miguel Campos, ¿no? Yo me inventé un poco, pues como no sabíamos nada, rellené los huecos con otros personajes que habían estado en una circunstancia parecida, pero ahora pudimos reconstruir un poco cuál había sido de verdad la historia de Miguel Campos, ¿no? Hasta donde sabemos. La Caza. Já dei a ler, se alguém me ajudar, pois digam. Eu emprestei a casa a muita gente e sei de amigos que adoraram, porque eu acho que, eu penso que é muito ibérico la casa. Personas, mujeres, hay un niño de 12 años a quien que ha leído la casa, ha hecho una redacción para la escuela y la profesora ha adorado la redacción de 12 años. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú piensas que hay una cierta forma de pensar ibérico que se traduce en la casa? Por ejemplo, yo lo pienso que lo inicio de Volver de Almodóvar, cuando Sí. las donas, las mujeres, Sí. están limpiando los túmulos, Las tumbas. las tumbas. Es un sentimiento que, pero para mí, es muy ibérico como un todo. ¿Qué piensas de esto? Puede ser, ¿eh? Yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Hasta ahora yo creo que los autores de cómic
tenían que crear historias en un, digamos, en un imaginario colectivo, es decir, situar las historias en Nueva York o en París, o si sucedían en otros sitios, pero digamos que tenía que ser todo muy entendible y todo como muy universal, ¿no? Casi como una película de Hollywood, ¿no? En ese sentido de la cultura global, ¿no? Pero yo creo que también un poco a partir de la novela gráfica, yo creo que lo que busca la gente es una mirada diferente, ¿no? Es decir, Persépolis, por ejemplo, ¿no? Lo interesante de Persépolis es que podemos entender a una iraní, su situación y cómo ha sido su vida en su país y como inmigrante en Francia, ¿no? Yo creo que lo que nos permite ahora novela gráfica, lo que se busca es eso, al igual que ocurre con las novelas. Es decir, a nosotros, si nos gusta, yo qué sé, Murakami, por ejemplo, es porque es japonés y porque nos está contando unas historias situadas en Japón, o si están fuera de Japón, pero suelen tener como protagonista a japoneses, ¿no? Entonces nos interesa ver ese punto de vista, ¿no? O si cogemos a un escritor turco, lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que con el mundo del cómic empieza a pasar eso, ¿no? A que no tengas que ocultar tu identidad. Entonces yo escribo, pues, es verdad, lo que siento o como veo el mundo. Y es verdad que pertenezco a una cultura ibérica, ¿no? Como tú decías, que tiene unos valores a veces diferentes a los de los nórdicos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Arrugas, cuando estuve presentando la película de Arrugas en Estados Unidos, después de la proyección, un periodista me dijo que la visión de Arrugas era muy mediterránea, que allí nadie tiene ningún sentimiento de culpa por dejar a sus padres en una residencia. Son una sociedad, digamos que mucho más independiente o digamos que con un vínculo familiar no tan fuerte. Los hijos se van, cuando se van a la universidad, se van de casa y en la mayoría de los casos ese vínculo familiar ya se ha deshecho, que tienes a unos padres viviendo en Florida y a los otros en un estado que está en la otra parte del país, ¿no? Con lo cual no tienen ese sentimiento que tenemos nosotros de familia. Y es verdad que puede que Arrugas en Estados Unidos se entiende de una forma diferente, o la casa también, ¿no? Ese sentimiento del padre, de la familia y demás, es verdad que yo creo que es mucho más mediterráneo o mucho más ibérico, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero en el fondo confías en que lo que son los sentimientos y las motivaciones de las personas, es verdad que ahí tú esperas que no cambie nada, ¿no? Porque si realmente fuésemos tan diferentes unos de otros, ni podríamos disfrutar con una obra de teatro de Shakespeare, ni podríamos seguir comprendiendo la Odisea. Es decir, más allá de los temas y del enfoque, lo que son los sentimientos, eso es universal y posiblemente no cambie nunca. Gracias. Muy bien. Ha ocurrido la misma cosa con dos autores brasileños que son los gemelos. ¿Lo conoces? ¿Cómo se llaman? Sí, Gabriel Bá. Exatamente. O Gabriel e o... ¿Cómo es que es el otro? O Fábio Gabriel Bá. Ellos han hecho unas historietas con unos personajes de Brasil y entonces han ganado un premio Pulitzer en los Estados Unidos. Por eso, los cómics están muy globales. Sí, al final, claro, cada vez vivimos más en una cultura global, ¿no? Es verdad que posiblemente cuando el mundo pues era más grande, digamos, de lo que es ahora, se podría decir, ¿no? Que hay diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Pero ahora, y sobre todo por la cultura global y por la cultura norteamericana, yo creo que ya hemos asumido una forma de contar las cosas que es universal, ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez es más, digamos, más fácil, ¿no? Llegar a todas las partes del mundo, ¿no? Pero aún así lo uno un poco con lo de antes, ¿no? Yo creo que lo interesante
es empatizar con puntos de vista que quizás jamás hubieses pensado, ¿no? Y eso lo da también la diversidad cultural. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy precioso que tú cuentes las historias que te pertenecen y que hay un chico en el otro canto del mundo y que lo puede gustar tanto como tú y lo comprendes y lo pueda comprender. Esto para mí es muy precioso. Sí, sí, y además es curioso porque nunca tengo la suerte, pues bueno, de que se publican las cosas que hago en muchos países, ¿no? Y la verdad es que siempre es una incógnita, ¿no? Cuando publicas algo, pues en Noruega o lo publicas en Turquía o lo que sea, cuál va a ser la reacción de la gente, ¿no? Y la verdad es que sí que es cierto que te alegras mucho, ¿no? De eso, ¿no? De que una persona con una vida muy diferente a la tuya sea capaz de entenderte y en cierta forma empatizar con los sentimientos o lo que estás contando en esas historias, ¿no? Aún así, lógicamente hay cómics que funcionan mejor en unos países y otros que funcionan mejor en otros. Por ejemplo, en Japón he publicado Arrugas y La Casa únicamente. Y cuando publiqué Arrugas, fui por allí a Japón y tuve una reunión con mis editores japoneses. Y entonces el editor, bueno, me dijo que estaba muy contento, que habían hecho pues, bueno, varias reediciones del cómic. Estamos hablando de tiradas muy pequeñas, porque por lo menos en aquel momento el cómic occidental en Japón es muy minoritario. Pero bueno, el caso es que el editor estaba muy contento y me contaba bueno, me preguntaba qué otros cómics había hecho o cuáles eran mis proyectos. Empecé a contarles pues, bueno, todos los proyectos que tenía y los cómics que había hecho y ninguno pareció interesarle, ¿no? Y al final de contarle todas las ideas que tenía para futuros proyectos, me dijo que a él lo que le interesaban eran las historias sobre la vejez, que en Japón ese era un tema que interesaba mucho y que por eso ¿Historias había sobre qué? publicado sobre la vejez, Ah, la vez. ¿sí? Vejez. Sí, Y sí, sí, de sí. hecho, no me han vuelto a publicar nada hasta que hice la casa, que ahí, pues bueno, la vejez vuelve a estar presente y entonces volvieron a publicar otro cómic mío y cuando fui de nuevo por allí a presentar el cómic, ya de broma le dije al editor, hombre, pero a ver, tengo más cosas, no me publiquéis únicamente las historias que sean sobre ancianos. Entonces el editor se rió, pero hasta la fecha no ha vuelto a publicar nada más. Então, Miguel, Então, esgotaram. trataram as perguntas. Sim. No, porque Mulher, cuando yo hablo con los autores distintos de otros países, me gusta siempre preguntarles por esto, que lo que los hace dibujar y contar esta historia. Y normalmente todos lo dicen que es su experiencia personal. Normalmente es eso. Y yo creo que es una cosa muy rica para hacerlo. Sí. Y lo encontramos también contigo. Sí, claro, es una suerte, creo que podamos hacer este tipo de cosas. Imagino que un escritor o un director de cine o un músico es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es una especie de vocación, ¿no? En el sentido de que haríamos esto, nos pagasen o no nos pagasen, que nos enteren nuestros editores, pero lo haríamos gratis, ¿no? Yo creo que es una necesidad de comunicarnos, ¿no? Y la forma que tenemos que tenemos para hacerlo es esa, ¿no? De hecho, me pasa a mí y creo que le pasa a mucha otra gente que conozco, se expresa mejor por medio de su obra que por medio de la palabra o ellos en persona, ¿no? Para nosotros es la manera, como te decía antes, ¿no? Para mí es la manera de reflexionar, ¿no? A mí me cuesta, ¿no? Que si estamos en una conversación con amigos y sale un tema, pues igual no tengo nada que decir, no tengo realmente una opinión, ¿no? Pero sin embargo, si me dices, bueno, haz un cómic sobre esto, vale, esto ya es otra cosa, ¿no? Y soy capaz de reflexionar
y de tener una opinión, buena o mala, pero tengo una opinión personal sobre ese tema, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo la suerte de poder vivir de ello, ¿no? De expresar mis ideas y de mostrar mis sentimientos. Paco, ¿tienes la noción de tu suceso? ¿Tengo qué? Noção, como é Joãozinho ajuda? Sí, tienes la noción de La noción de tu éxito. suceso, sí. Y del Bueno, impacto en el que sentido de que sé que tengo suerte de poder vivir de ello. Ahí sí, en ese sentido, sí. Pero siempre me parece una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, si contamos con que, claro, también es verdad que estamos hablando de éxito, pensando de que, bueno, es una broma, es decir, que vale, que no toda la gente que tiene éxito puede vivir de lo suyo o vivir de lo suyo, depende de que entendamos como éxito. Pero a mí, la verdad es que me sorprende mucho que, claro, para vivir de estas cosas, cuando lo piensas, te da mucho vértigo, ¿no? El pensar que, bueno, ahora tiene que haber alguien en alguna librería del mundo comprando Sí, sí. uno de mis cómics. Ahora tiene que haber otro, porque claro, son, digamos que son las cifras, ¿no? Para que estas cosas funcionen, son esas cifras. Si te queda un 10% del precio de venta al público, pues calcula, ¿no? La cantidad de gente en España y en el mundo que continuamente tienen que estar comprando tu libro para que yo pueda vivir, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido sí que piensas que, no éxito, pero sí que piensas que tienes, digamos, unos lectores, ¿no? Que confían en ti o que te siguen y que te permiten seguir teniendo la suerte de poder contar y vivir de las historias que haces, ¿no? Pero quitando eso, yo creo que el éxito en sí es algo personal y íntimo, ¿no? En el sentido de que para mí el éxito es conseguir plasmar lo que quiero plasmar. Digamos que es una lucha conmigo mismo, ¿no? No es una lucha con ser el autor español que más no sé qué, o el autor europeo que más no sé qué, o el autor de Valencia que más no sé qué. No, al final yo creo que es un poco es un continuo, ¿no? Un crecimiento, a mí me lo parece, ¿no? Personal, ¿no? Y el éxito o el fracaso depende de si eres capaz del proyecto en el que estás, sacarlo adelante como tú quieres, ¿no? Me parece que así es como se debería de considerar el éxito, porque el resto no depende de ti, ¿no? O sea, Claro. que vendas más, vendas menos, recibas un premio, otro, o la crítica sea buena o mala, al final depende de muchísimos factores, ¿no? Y que no puedes, digamos que no puedes dominarlos, ¿no? Con lo cual, lo único que te queda es que tú seas honesto con lo que estés haciendo. Ujú. Pero Paco, seguro que estás contento del hecho que ha Sí, sido publicado en varios países, ¿no? En sí, varias lenguas. sí, muchísimo, sí, sin duda, ¿no? Porque también es verdad que cuando yo empecé a trabajar, que tampoco hace tanto de ello, había pocos referentes de autores de cómic que no solamente pudiesen vivir de lo que hacen, sino que traspasasen un poco lo que son la frontera del mundo de los cómics. Entonces, es verdad que en ese sentido sí que me siento contento, ¿no? De haber conseguido, pues eso, ¿no? Un sueño de poder vivir de ello. Y por otro lado, pues sí que es verdad, ¿no? Que al menos en España consigues tener una repercusión más allá, ¿no? Del mundo de los cómics, ¿no? Que yo creo que también eso quiere decir el buen momento del cómic, al menos en España. Y por otro lado, personalmente, pues bueno, sí que es verdad que estás muy contento de eso y de que se vayan publicando, ¿no? Tus cómics en muchos países. Pero no solo en España, en Portugal también, y José Pedro te lo ha dicho, Sí. que la casa, por ejemplo, ha pasado las fronteras de los cómics. Ah, Te qué digo, por bien. ejemplo, que lo he ofrecido a mi supervisor de la tesis de doctorado, que le ha gustado muchísimo. Eso, Ah, eso es pero dime una oye, qué cosa. bien. ¿En cuántas lenguas ha sido publicado? ¿Y en cuántos países? ¿Lo sabes? Es que, claro, sobre todo el que más se ha publicado es Arrugas y he perdido un poco la cuenta, ¿no? Porque se habrá publicado, no sé, pues
12 países más o menos, en China, en Corea, en Japón, en Turquía, Noruega, Dinamarca, Francia, no Paco, sé. una cosa que tiene a ver con esto que estamos hablando. En América del Sur, ustedes tienen la misma lengua. Sí, sí. Entonces, ¿es fácil para hacerlo o no? Es En la América del lengua, Sur. claro, debería ser fácil, pero yo creo que siempre ha ocurrido que son dos mercados muy diferentes, porque el nivel de vida es Sí, muy claro. diferente. Entonces, normalmente lo que se hace es exportar el libro allí. Lo que aquí 20 euros, pues puede ser más o menos, está al alcance de cualquier lector, pues en determinados países, latinoamericanos, 20 euros es un precio prohibitivo Sí, para claro. la mayoría de la gente. Entonces nunca ha llegado a ser un mercado cada vez más, es verdad que cada vez es más importante, pero de repente, pues no sé, Argentina funciona muy bien y empiezan a comprar mucho y de repente hay una crisis y cae totalmente el mercado, ¿no? Entonces, por un lado, claro, es caro y por otro lado, pues son países que es verdad bueno, que también como empieza a pasar aquí en Europa, ¿no? Que de repente hay crisis casi que continuas. Entonces sí que ahora, por ejemplo, hemos empezado a publicar con editoriales de allí. Es decir, una cesión de derechos, que hasta ahora era algo que no se solía hacer, ¿no? Normalmente se exportaban y ahora pues empieza a cederse los derechos, ¿no? A ver qué tal, ojalá, porque por número es un mercado inmenso, ¿no? Sería Exacto. como tener toda una Europa allí, ¿no? Porque Pero nosotros aquí tenemos la misma cosa con Brasil. Y mm, entonces yo tuve la experiencia que estaba en un festival en Belo Horizonte y mis libros que costaban aquí 10 euros, para sí, ellos es mucho, mm, mucho, mucho. sí, Entonces, y la lengua. Nosotros hablamos portugués, ellos hablan el portugués del Brasil. sí. Entonces, algunas chicas me preguntaron si lo comprendrían lo que estaba escrito en el libro. Sí, es portugués, entonces, porque, Sí. y para ustedes, Sí, pero por ejemplo, pues ahora una edición que va a salir o ha salido ya de Arrugas, creo que es en México, creo que es México o Argentina, ahora no recuerdo, lo han traducido. O sea, es verdad que es la misma lengua, pero El imagino que mismo. pasa lo mismo, ¿no? De eh, repente hay palabras o hay sí, frases que termos. sí, que les suena, Sí, lo pueden entender, pero se les hace raro, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí, 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 sí. es es otra forma de trabajar y a ver qué tal funciona esto de ceder los derechos para que se publique allí a un Sí. precio mucho más accesible y con, bueno, con su forma de hablar. Ujú. Paco, una curiosidad. El país donde están publicadas más obras, más libros tuyos, ¿es la Francia o Portugal? Pues yo creo que Francia e Italia. Francia e Italia. Italia. Sí, sí. En Italia también se ha publicado Pues todo lo que... Sí, en Francia, por ejemplo, hay algunas cosas que no se han publicado, pero yo creo que Portugal e Italia son, vamos, los lectores más fieles. Y la Bien. verdad es que, bueno, estoy encantado. También es un poco, bueno, como se ha comentado antes, ¿no? Quizás sea cierto, ¿no? Que es algo latino o algo íbero, ¿no? Que conecta mejor con este tipo de lectores que con el lector francés o con el lector alemán, por ejemplo. En Alemania es verdad, también se ha publicado casi todo en Alemania, pero hay cosas que no. Y una cosa más, una pregunta habitual. Sí. ¿Cuáles son tus mayores influencias? O si... Acho que é uma boa pergunta. Sí, bueno, pues una de ellas yo creo que es muy evidente, sería Hergé. Para mí Hergé es muy, es
digamos que puede que sea el estilo que más me ha influido, ¿no? Sí, muy bien. A mí por un lado me encanta Tintín, pero sobre todo me encanta pues bueno, la línea clara, ¿no? El estilo franco-belga, porque me parece que es un estilo que sirve para contar cualquier tipo de historia. Y creo que es un estilo como muy aséptico, ¿no? Como que deja que prevalezca la historia por encima del dibujo. Es un estilo Ujú. que no muestra, digamos, el virtuosismo del dibujante, sino que el dibujo está al servicio de la historia. Y yo creo que eso también es una de las cosas que ha hecho que, creo yo, que mis cómics hayan funcionado también para un tipo de público no lector a los cómics, porque es un estilo que te llega, creo que de una forma sin darte cuenta, ¿no? Que no reparas demasiado en él, ¿no? Otra influencia yo creo que sería el manga. Autores como Tezuka o como Taniguchi. Hiro Taniguchi. Taniguchi. Porque esa forma de contar no era muy normal en el cómic occidental, ¿no? Yo creo que el cómic occidental, al igual que ocurría con el cine o con la animación, iban como muy directos a lo que querían contar, ¿no? Sin embargo, tanto el manga como el cine japonés es más contemplativo, ¿no? Y de todo, estoy generalizando mucho, pero es más contemplativo y en muchos casos el cómic y el anime japonés es, habla de lo cotidiano o está muy presente lo cotidiano, cosa que en el cómic occidental no estaba hasta la aparición de la novela gráfica, ¿no? Historias como las que cuenta Tezuka, por ejemplo, o historias como las de Taniguchi, del caminante, el gourmet solitario, el almanaque de mi padre. Digamos que de repente para mí fue todo un descubrimiento ver todo ese tipo de cosas, ¿no? Esa narración y esa temática, que era una temática muy diferente a las del cómic occidental. Y luego, pues bueno, otros autores como Chris Ware, como Seth, como Satrapi, digamos que todos estos autores. Ah, bueno, qué bien. Yo lo pude conocer en Japón. Ah, Y la verdad es que, bueno, qué suerte. sí, fue una suerte porque además me escribió un texto para una edición de Arrugas, Me porque me lo encontré. encanta, me encanta Me- mucho. por una- sí, a mí me encanta y mira, me voy a poner medallas por una, ya que estamos. Mis Me, favoritos son Cartier Lontin y Le Zoo d'Anvers, Zoo d'Inverno. Zoo d'inverno. sí, sí, a mí me encanta. Y Adoro. cuando me encontré con él, eh, porque bueno, mi editor japonés, cuando la primera vez que fui por allí, me preguntó que a quién quería conocer. Entonces le dije que, bueno, pues o a Miyazaki o a Taniguchi. Cualquiera de los dos me vale. Y bueno, me consiguieron a Taniguchi y yo encantadísimo de la vida, ¿no? Y entonces él se había leído Arrugas y cuando nos vimos me dijo, bueno, que le había gustado Arrugas y que tenía recursos que me decía que me iba a copiar. Y entonces le dije de broma que eso era absurdo porque sería como copiarse a sí mismo, porque yo le copiaba a él. Pues bueno, Y Paco, una cosa más. Y en España, además de Miguel Gallardo, ¿con quién has hecho un libro? Emotional World Tour, si me acuerdo bien. sí, sí, Además sí. de Miguel Gallardo, ¿cuáles son tus autores favoritos en términos de cómics? Bueno, habría muchos, ¿no? Desde por ejemplo, Max. Max es todo un referente. Max. Max, sí, sí. Carlos Jiménez, yo creo que también. Para Sí, mí sí. también fue importantísimo, ¿no? Entre esos autores que te influyen, porque para Cuellos, Carlos Jiménez ha hecho Jiménez. novelas mucho sí, antes. sí, Tú, claro. es una novela gráfica, pero lo ha dividido en libros. Sí, sí, sí. Para mí, Y es para donde mí, claro, ha trabajado la guerra civil. sí, sí, Casi sí.
trabajado. Sí, no, Paracuellos es todo un Paracuellos. referente, ¿no? Cuando lo leí, vamos, yo era un chaval, para mí fue todo una revolución, porque hasta ese momento yo lo que había leído en el mundo del cómic era lo que hablábamos antes, eran cosas súper épicas, ¿no? Los superhéroes o Tintín o cosas como grandiosas, ¿no? Y de repente estabas leyendo la historia de algo diminuto, ¿no? O, bueno, más que diminuto, estabas leyendo emociones, ¿no? Que era algo que en la mayoría de los cómics se escapaba, ¿no? Es decir, la personalidad que pueda tener Spider-Man o cosas de estas, pues bueno, se podría resumir en un párrafo, ¿no? Sin embargo, los personajes de Carlos Jiménez en Paracuellos tenían vida y te podían contar mil cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos, ¿no? Y luego todos los autores creo que de mi generación o de generaciones, por supuesto, pues bueno, desde Rubén Pellejero, o sea, hablando de otras generaciones, Rubén Pellejero también sería otro de los grandes autores, Miguel Ancho Prado, pero yo creo que también de esa nueva generación, bueno, que ya no es nueva, ¿no? Sino que sería un poco de mi generación, más o menos, de la gente que empezó a apostar también, lo que hablábamos antes, ¿no? Por el mercado español y por la novela gráfica, ¿no? Gente pues como Alfonso Zapico, como David Rubín, bueno, como muchos autores, ¿no? Y ahora, pues bueno, nuevos autores y sobre todo nuevas autoras, que yo creo que ha sido también uno de los grandes cambios en el cómic, ¿no? de los últimos años, ¿no? La aparición de un montón de autoras. Entonces yo creo que ahora Picas. sí, que era algo que antes siempre ha habido mujeres en el mundo del cómic, pero eran menos y yo creo que en muchos casos haciendo historias casi como con una mirada más de hombre o más para los hombres que para las mujeres, ¿no? Me parece a mí. Sí. Muy bien. Vamos deixar o Paco ir dormir, não? Sí. Sí. Paco, gracias de corazón. Ha sido un placer, ya que de momento no podemos vernos por ahí, por lo menos esto me parece una buena solución. ¿Vas a No, venir ya a vendrás Portugal? de nuevo a Beja, ¿no? A Beja. Sí, me Vamos a encantó. ver. Y además en ese festival coincidí bueno, también otro de mis autores favoritos, Buduán. Ujú. Ah, Ah, sí. Baudouin, ah, sí. Sí, 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 que es vamos, un maravilloso autor. Bien, perfecto. Fenomenal. Sí, sí. Pedro, Pedro, Paco, Obrigado. Gracias. obrigado. gracias. Nada, la verdad es que un placer. Vamos, me he olvidado de que esto es una charla, ¿no? O sea, ha sido como una conversación entre amigos. Espero Quando no haber dicho nada tem que invitado luego me arrepienta. o que em si, foi muito bom para nós. Ah, Agradeço muito. Muchísimas gracias. Pues bueno, ha sido un gracias a placer ti. charlar con vosotros. Chao. Obrigado. Chao y cuidaos. Sí, Por isso também. igual. Igualmente. Gracias. Veo bocas con